El Producto Interno Bruto del país presentó en el periodo 1975-1996 una tasa promedio de crecimiento de 4.1%, mientras que para los últimos años fue de 5.2% en 1995 y 2.8% en 1996. El sector más dinámico en los últimos años ha sido el sector minero-energético, que aumentó 11.5% en 1996. Esta dinámica de crecimiento se ha originado básicamente por los incrementos de producción y exportación de petróleo y carbón. La segunda mitad del siglo XX tiene una fase inicial muy importante en la historia del consumo colombiano. La urbanización en Colombia no hubo grandes migraciones durante la Segunda Guerra Mundial. La migración interna fue muy notable, ya que la industria florecía y las oportunidades educativas y laborales estaban en las ciudades, llegando muchas personas que inicialmente abrieron pequeñas tiendas en diferentes barrios para subsistir. Infortunadamente, esta migración ha estado fomentada por un fenómeno de violencia rural y la ausencia de oportunidades en los pequeños pueblos. Si se junta el fenómeno mundial del consumismo, que no es otra cosa que la aplicación de un modelo de reactivación industrial fomentada por el American Way of Life, con el fin de aumentar la demanda y transformar el aparato productivo de guerra. Así vemos cómo van apareciendo nombres comunes para nosotros. En 1948 nace RCN y Caracol, así como la marca Fruco. En 1950 llega Gillette y en 1954 se funda Arturo Calle. En 1956 nace Leonisa, en 1958 se funda Papeles Familia, en 1963 llega Rexona al país y se presenta la chocolatina Jet en el mercado. Y en 1964 se organiza Colanto. En 1999 Colombia vive una recesión económica. Este fue el fin del último boom del consumo del siglo XX, 1992 y 1995, que acompañado de la burbuja de la construcción consolidó la entrada de las marcas globales, el fin de mucha industria local y el principio de las grandes adquisiciones por parte de los conglomerados de nuestras industrias nacionales. El siglo XXI, el boom del consumo. Pasada la crisis de 1999, solo quedaba salir del hueco, y lo hicimos. La inflación cayó y el crédito se reactivó y el consumo de hogares entró a una nueva reposición. Hoy el consumo se calma ante el retorno de la inflación y el crédito caro. Gasto. La Gran Depresión Mundial de los años 30, en el siglo XX, evidenció la incapacidad del mercado para autorregularse y garantizar una eficiente distribución de bienes y servicios. La fórmula propuesta por el economista Keynes para dar solución a esta crisis económica consistió en que el Estado asumiera un papel activo en la economía que le permitiera garantizar asignación eficiente de bienes y servicios, una adecuada distribución del ingreso y propender por el desarrollo económico. El Estado empezó a encargarse de manera creciente de la satisfacción de necesidades de interés general. Esto es de la prestación de servicios públicos, entre los que se pueden señalar la construcción de ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones, transmisión de energía, entre otros. Clasificación del gasto público. Gasto de funcionamiento. Como le indica el nombre, son los que garantizan el funcionamiento y la marcha del aparato estatal. Gasto de inversión. Son los gastos destinados al aumento del patrimonio público, tales como obras de infraestructura, gastos que cubren el servicio de la deuda, comprende tanto el pago o abono de la deuda pública externa o interna. El gasto público social. El gasto público social puede expresarse tanto en gasto de funcionamiento como en gasto de inversión. Por ejemplo, el pago del salario de un médico perteneciente a un hospital público constituye gasto de funcionamiento. Inversión. Razones para invertir en Colombia. 1. Mejor ambiente de negocios. Durante los últimos 5 años, la economía creció a tasas superiores del 4% anual. En el año 2009, el Producto Interno Bruto de Colombia registró un crecimiento de 0.4%, un crecimiento positivo durante la recesión mundial. 2. Recurso humano. Colombia es líder regional en emprendimiento y tiene la mayor fuerza laboral en crecimiento, según el IMD 2009. Cuenta con el segundo régimen laboral más flexible de Latinoamérica, según el Banco Mundial 2008.
3. Plataforma ideal para exportaciones. Puede aprovechar los acuerdos firmados y que dan acceso preferencial a un mercado ampliado de más de 1.200 millones de consumidores, situación que se favorece con la posición geoestratégica del país. 4. Incentivos a inversionistas. Somos el país con mejor entorno de negocios de Latinoamérica, 2010, entre los cuales están zonas francas. Son las más competitivas de Latinoamérica, que dan un 50% de descuento en el impuesto de renta, permitiendo ventas en el mercado local y establecimiento en cualquier lugar del país. Contratos de estabilidad jurídica. Deducción al impuesto de renta el 30% del costo de la maquinaria comprada. Exención del impuesto de renta para proyectos en turismo y cultivos. En el aspecto de comercio exterior, el país para los últimos 20 años presenta un comportamiento histórico repetitivo. Las importaciones para cada año son superiores a las exportaciones para el mismo, como lo muestra la tabla. Este comportamiento presentó una excepción para el periodo 1986-1992, en donde las exportaciones superaron a las importaciones. Esto es explicado por la cresta en la devaluación presentada en el mismo periodo, debido a las medidas de ajustes macroeconómico y a la política de estímulo a las exportaciones no tradicionales. Desde finales de los años 70, la recuperación en las inversiones en exploración y desarrollo de carbón y petróleo produjeron un incremento de las actividades mineroenergéticas, de forma que se elevó su participación en la economía nacional, se recuperó la autosuficiencia energética y se generaron excedentes exportables. El fortalecimiento de la producción y exportación del petróleo y el carbón surge también como la alternativa más inmediata y cierta para mantener el crecimiento económico en el corto y mediano plazo. Conclusión. Podemos analizar el distinto caso o acontecimiento ocurrido en la vida cotidiana de nuestro país. La noción de la demanda agregada se ve presente en la tasa de interés impuesta por el Banco de la República, ya que por medio de la reciente disminución de estas, se ve afectada la parte crediticia y política monetaria, por la cual se incentiva el consumo por parte de la población, teniendo como distinción general un aumento para que exista una disminución de la economía y así salir de la crisis económica mundial.